podemos reconocer. Primero tenemos una ecuación química siempre se va a presentar de la siguiente manera. Siempre vamos a tener los reactivos y los productos, pero para realizar estos reconocimientos de ecuaciones químicas o algunos métodos de igualación de lo que son las reacciones químicas, necesitamos saber sí o sí lo que son los números de oxidación. Para saber los números de oxidación, he dejado un pequeño recordatorio en cada uno de estos. Cómo pueden sacar el número de oxidación si es que no se acuerdan y no lo tienen memorizado. Lo tienen ya dentro de lo que se les va a enviar, se los voy a colocar en la plataforma de cada uno de los casos: óxidos metálicos no metálicos, hidróxidos, ácidos de sales, hidrácidos, o sería un no metal con hidrógeno, y de los hidruros donde el hidrógeno es negativo, ¿no? Aquí estamos haciendo un reconocimiento matemático, solamente yéndonos a los valores que tienen algunos exponentes, por así decirlo, o números de oxidación con los que están trabajando, de los más conocidos. Y lo único que hacemos es realizar un cálculo matemático, nada más. Pero bueno, vamos a hacer primero, esto es para que recuerden, para que vean cómo sacar, y vamos a entrar ahora a lo que es el tema. Interpretación de una ecuación química. Al igual que en matemáticas, ecuación significa igualdad. En química seguimos lo que es la ley de la conservación de la masa para realizar una igualación similar a matemáticas. Tenemos en todo caso masa de reactivos es igual a la masa de los productos, que es la ley de la conservación de la masa. Y en química, en lugar de usar el igual, lo que usamos es una flecha como el igual. Tenemos en el primer miembro lo que son los reactivos y en el segundo miembro lo que es eh, la masa de los Producto. productos. El igual se interpreta como la flecha. Esto es para química, para que entendamos lo que es, de cierto modo, el trabajo que tenemos que hacer. Porque es una ecuación, nada más. Vamos a seguir realizando las cosas como una ecuación matemática. Si son buenos en matemáticas, entonces tal vez se ubiquen más en esto. Y tomando en cuenta que Profe, es la algo flecha va así a ser nuestro como, igual. Para profe, eso tenemos que entrar a lo que son las igualaciones de ecuaciones químicas. Son procedimientos por los cuales se va a llegar a igualar las cantidades de los elementos tanto en los reactivos como en los productos. hola, El método del tanteo, que es el primer método, hola. es uno que se utiliza para ecuaciones bastante simples. En este caso, las ecuaciones son las siguientes. Son ecuaciones que se pueden igualar solamente viendo las cantidades. Son ecuaciones bastante simples. Por ejemplo, tenemos esta ecuación, es un ejemplo. Tenemos lo que es esto lo vamos a hacer un poco más grande. Tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo vamos a igualar por el tanteo. Esta ecuación es la que nos dan. Siempre nos van a dar los subíndices de cada una de las sustancias. No se olviden que en estado molecular o en estado molecular, los gases siempre van a tener un subíndice de 2. ¿Ya? El nitrógeno es gas y el hidrógeno es gas. Bueno, lo que hacemos para este caso es igualar la cantidad de elementos. Por ejemplo, tenemos, ¿está bien? Sigue nomás, vuelves a ingresar nomás. Tenemos, por ejemplo, en reactivos tenemos 2 nitrógenos y en producto tenemos un nitrógeno. Eh, ¿Y cuál sería la forma más fácil de igualar? Bueno, aquí vamos a colocar delante un 2. Ahora con este 2 tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6, 6 hidrógenos. Y aquí tenemos un hidrógeno suelto. Entonces vamos a colocar un 3. Esto es bastante fácil y la única forma en que podríamos revisar que está correcta nuestra igualación sería contando cantidades. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos.
Entonces se cumple lo que es la igualdad o la ecuación, donde decimos que reactivos tienen que ser igual a productos en cuestión de cantidades. Luego tenemos, por otro lado, un método que se llama el número de oxidación o el método redox. ¿Sí? Es utilizado para ecuaciones un poco más complejas, donde tenemos que identificar los números de oxidación de cada uno de los elementos en las diferentes sustancias que tienen. Por eso se les ha colocado al principio un recordatorio de cómo sacar los números de oxidación de cada uno de los elementos. Eso es para que los revisen. Primero, tenemos que verificar que la ecuación esté bien escrita y completa. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí no estuviera este cobre, por así decirlo, y tenemos como resultado cobre, entonces la ecuación está mal escrita. Lo que tenemos que revisar es que los elementos estén tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Hay cobre, hay cobre. Hay hidrógeno, aquí hay hidrógeno. Nitrógeno, hay nitrógeno, aunque en dos lados hay nitrógeno. Oxígeno, hay oxígeno, oxígeno y oxígeno. Entonces, tenemos la ecuación está bien escrita y está completa, porque tenemos los elementos tanto en el primer miembro o en los reactivos como en los productos. A continuación, vamos a colocar los números de oxidación de cada uno de los elementos. Eso lo hacemos sabiendo los números de oxidación eh, según conozcamos, ¿no? Por ejemplo, si está solo, como dijimos anteriormente, si un elemento se encuentra solo es eléctricamente estable, quiere decir que va a ser neutro. En todo caso, del cobre sería cero. Cuando está combinado, recién tiene números de oxidación o estaría con sus números de oxidación. Por ejemplo, el hidrógeno aquí, como está con el nitrógeno y el oxígeno, tendría más 1, el nitrógeno más 5 y el oxígeno menos 2. Generalmente trabaja con menos 2 el oxígeno, excepto en peróxidos. Si reconocen que hay un peróxido, entonces el oxígeno estaría con menos 1. Da el caso de este punto. Aquí también están unidos, es un, están combinados, entonces cada uno tiene su número de oxidación. El cobre tiene menos 2, el nitrógeno tiene más 5, el oxígeno tiene menos 2. Aquí también están combinados, que es el monóxido de nitrógeno. El nitrógeno tiene más 2 y el oxígeno tiene menos 2. ¿Por qué es esto? Porque generalmente el oxígeno va a tener menos 2. Luego, tenemos por último lo que es el agua. Y sabemos el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. Entonces, de esa manera revisamos todos los números de oxidación. En muchos casos, solamente tenemos que revisar del metal y no metal. Y un dato muy fácil para que se den cuenta es un elemento que está solo y después se está acompañando, entonces ese se está oxidando, se está reduciendo. Cabe la posibilidad de que pasen las dos cosas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El paso 3. Observamos cada uno de los números que cambian, de los números de oxidación que cambiaron, de los elementos, y vamos a determinar cuál se oxida y cuál se reduce. En este caso, el cambio sucede en dos. El cobre pasa de 0 a más 2 y el nitrógeno de más 5 a más 2. ¿Por qué no tomo en cuenta este nitrógeno y este más 5? Porque no sucede ningún cambio entre estos dos. ¿Ok? Porque no sucede ningún cambio, no lo marco. Pero como sucede en el nitrógeno, sí lo estoy marcando porque aquí sí se nota ese cambio. Todos los demás mantienen su mismo número de oxidación. Vamos a ir al siguiente. Entonces, vamos a identificar cuál se oxida y cuál se reduce. El cobre, como aumenta su número de oxidación, entonces el cobre se está oxidando y el nitrógeno se está reduciendo. Siempre va a haber uno que se oxida y otro que se reduce. Puede haber algunos casos donde, por decir, el cobre aquí esté con más 2 y luego esté con, bueno, tomaremos más que todo el nitrógeno. Que el nitrógeno esté con más 2 y en otro caso esté con menos 3, por así decirlo. En ese caso, el nitrógeno se estaría oxidando y se estaría reduciendo. Hay algunos casos especiales, con yodo en especial, hay unos ejercicios donde pueden ver eso.
Pero en este caso son Profe, dos al mismo elementos tiempo, entonces, que se están, que uno se está oxidando y el otro se está reduciendo. Bueno, al continuando todo mismo esto, tiempo, profe. ya hemos identificado cuál se oxida y cuál se reduce. Vamos a marcarnos la cantidad que cambia cada uno y anotarlo debajo de esos elementos. Ahora, aquí hay una dificultad muy grande. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en el primer miembro donde están los reactivos o en el segundo miembro donde están los productos? Esa es una gran duda que tienen muchos. Vamos a trabajar siempre en el lado donde exista mayor número de átomos de los elementos. ¿A qué me voy con eso? Aquí tenemos un cobre, aquí tenemos un cobre. No hay más cobres. Aquí tenemos un nitrógeno, aquí tenemos uno. Bueno, aquí serían en realidad dos, tres. Entonces, como a este lado tenemos mayor cantidad, me conviene trabajar en el lado derecho. Y vamos a anotar la cantidad que se oxida y se reduce de cada uno de estos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el cobre se oxida en 2, entonces ese 2 va a ir debajo eh, de toda la sustancia que está con el cobre, ¿sí? Ese 2 lo marcamos aquí abajo. El 3 nitrógeno se reduce en 3, de 5 a más 2 ha bajado en 3. Entonces colocamos debajo de toda la sustancia. Lo siguiente que hacemos con esto es intercambiarlos. El 3 va a pasar aquí y el 2 pasa al monóxido de nitrógeno, como se ve en el siguiente caso. Estos dos números, como ven aquí, el 3 y el 2, son nuestras bases para comenzar la igualación. Ahora solamente nos queda hacer el tanteo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 3 cobres, entonces a este cobre le voy a aumentar un 3, como vemos aquí. Luego tenemos ¿cuántos nitrógenos en total? 3 por 2, 6 y 2 nitrógenos aquí, tendríamos en total 8. Entonces, como tenemos 8 nitrógenos, aquí tenemos que colocar 8, porque no hay más nitrógenos. Entonces, colocaríamos el 8. Luego, vemos, aquí no tenemos ningún número, pero aquí ya todos tienen sus datos. Entonces, como ya hemos completado todos los datos de ese, estos tenemos 8 nitrógenos, entonces los 8 nitrógenos, o perdón, 8 hidrógenos, y estos 8 hidrógenos los vamos a hacer para el agua. Como no tenemos ninguna constante delante de esa fórmula, vamos a usar este. Entonces, 8 hidrógenos. Aquí no hay hidrógenos, no hay hidrógenos, aquí sí hay. Son 2, para que sea 8, colocamos un 4. De esa manera ya habríamos igualado la ecuación. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Revisamos. 3 cobres, ya está. 8 nitrógenos, 6 más 2, 8 nitrógenos. 8 hidrógenos, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24 oxígenos. Hay que revisar esto. Aquí hay 4 más 2, hay 6. Ahora aquí. 3 por 2, 6 por 3, no, perdón. 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. Entonces aquí tenemos 18 más 2, 20. Más 4, 24. Entonces, de esa manera hemos igualado las cantidades de cada uno de los elementos. Estas formas de igualar una ecuación química. Eso nos sirve para el tema que va a ser adelante. Tenemos un método. Este es el método que más van a usar. Apréndanse este método, que es el más sencillo y es el que más se va a utilizar. Otro método que tenemos es el método del ion electrón. Este tal vez es un poquito más complicado. Puede presentarse de dos formas. Pueden presentarle tanto de una ecuación normal como una ecuación iónica. Por ejemplo, si les presentan la ecuación normal, podemos convertir esta ecuación a una ecuación iónica. Vamos a comenzar con el método ácido. Este método del ion electrón tiene dos métodos, uno que es el ácido y otro que es el básico. Se diferencian en unas pequeñas cosas nada más. Por ejemplo, tenemos la ecuación, ¿sí? Vamos a ionizar o convertir los dos a su forma iónica. Este está solo, es neutro, tendría cero.
estos están neutros, pero se puede ionizar. Separamos el hidrógeno, va a ser hidrógeno más 1, y este va a ser el nitrato. Este está combinado, lo vamos a ionizar, el hidrógeno se quita y aquí tenemos el iodato, está neutro, lo dejamos neutro, y aquí el agua está neutra, la vamos a dejar neutra. Podríamos ionizarla también, pero no nos va a servir tanto. Tenemos que fijarnos más que todo en los que, en deshacernos de los hidrógenos, por así decirlo. O en el caso de que estén juntos, un metal con, o que esté una sal, separar el metal del ion. En este caso, siempre tenemos que deshacernos del hidrógeno o del metal, o separar del metal. Como hemos visto, aquí no hay, el oxígeno no nos va a perjudicar, más bien nos ayuda la cantidad de oxígeno que hay. Y ya tenemos esta ecuación ionizada. Ahora, vamos a igualar aquellos que están cambiando. Por eso nos sirve reconocer. Este está en cero, este está junto, está acompañado. Sabemos que ha cambiado su número de oxidación, entonces vamos a usar estos dos. Aquí también. Este estaba con más 5, aquí está con más 2. Sabemos que cambia su número de oxidación, entonces vamos a aprovechar en usar estos dos. Los demás sabemos que no cambian. Eso es una forma de reconocer para hacer el método del ion electrón. También nos ayuda en esa parte lo que es el método redox. Ahí nos vamos a escribir dos pequeñas ecuaciones con los elementos, sean metales o no metales, que cambian de número de oxidación. Por ejemplo, tenemos aquí el yodo, que es neutro, y el ion eh, yodato, ¿sí? Entonces colocamos esos en una pequeña ecuación, arriba. Luego colocamos abajo otra pequeña ecuación, que va a ser otros que cambian, que serían estos dos, que sería este el nitrato y este sería el monóxido de nitrógeno. Así que este está neutro porque no hemos separado nada. Tenemos esto. Ahora, lo siguiente que hacemos es igualar cantidades de metales o no metales. Por tanteo, le colocamos un 2, ya tenemos dos yodos, dos yodos. Un nitrógeno, listo. Pasamos al siguiente paso. Ahora vemos cantidades de oxígenos. ¿Qué quiere decir eso? Por decir esto lo voy a borrar antes. El lugar donde sobra oxígenos, al lado contrario eh, vamos a aumentar lo que son aguas. ¿Sí? Pero vamos a aumentar el, el doble de agua. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, eh, nos ha sobrado anteriormente, como vemos aquí, tenemos 3 oxígenos, aquí no hay oxígeno, entonces aquí nos sobra 3. Al otro lado vamos a aumentar esa cantidad en agua. Podemos aumentar si quieren, podemos colocarlo el doble o podemos colocar la misma cantidad. En este caso vamos a colocar la misma cantidad para que no haya mucha confusión. Se puede colocar el doble, no hay ningún problema, pero vamos a colocar la misma cantidad de aguas. Ahora, ¿por qué estoy colocando 3 y no 6? Me estoy olvidando de este número. 3 por 2 o 2 por 3 es 6. Entonces aquí sí o sí tendría que ir el 6. Esto también se cuenta para colocar la cantidad de aguas. Hacemos lo mismo en el otro lado. 2 oxígenos, 1 oxígeno. Aquí sobran 2. Falta 2 oxígenos aquí. Entonces, donde falta oxígenos, aumentamos agua en lo que falta. Como nos faltan 2 oxígenos, aumentamos 2 agua o 2H2O. Luego, en el lado contrario del que hemos aumentado agua, vamos a aumentar el doble en iones hidróneo o hidrógenos positivos, como se ve aquí. Hemos aumentado 6, entonces aquí nos toca aumentar 12, pero hidrógenos positivos. 6, 12 hidrógenos positivos. Aquí hemos aumentado agua, al otro lado tiene que estar el doble en hidrógenos positivos. Hemos aumentado 2, aquí tiene que haber 4. Después de eso, tenemos que hacer, ya viene parte matemática, tenemos que calcular las cargas eléctricas.
aquí hay 0, 0, todo este lado vale 0. Aquí tenemos menos 2, 2 por menos 1, menos 2. Y aquí tenemos 12 directamente. Entonces, menos 2 más 12 es 10. Para llegar a 0, ¿cuánto tenemos que restarle? Tenemos que restarle 10. Y para restar usamos 10 electrones. Vamos a ver el lado de abajo. 0, aquí también es 0, entonces este lado vale 0. Al otro lado, menos 1 más 4 más 3. Para que llegue a 0, 3 electrones. Los electrones siempre se van a colocar en el lado más positivo. ¿Sí? Siempre se colocan en el lado más positivo. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos y va a hacer que baje su carga eléctrica. Ya, una vez viendo esto, ¿cómo podemos darnos cuenta que está bien? Este está a la izquierda y este electrón está a la derecha. Siempre tienen que estar uno en un miembro y el otro en el miembro contrario. A continuación, una vez que realizamos esto, vamos a intercambiar los electrones solamente los constantes. Por ejemplo, tenía 3 electrones, vamos a multiplicar el de arriba por 3. Tenía 10 electrones, vamos a multiplicar el de abajo por 10. Tenemos el siguiente resultado. 3 por 1, 3. 3 por 6, 18. 3 por 2, 6. 3 por 12, 36. 3 por 10, 30. Ahora el 10. 10 por 1, 10. 10 por 4, 40. 10 por 3, 30. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. De esa manera hemos sacado ya la igualdad en cuestión de cargas. Lo último que hacemos es, vamos a separarlo y vamos a sumar todos los elementos que se encuentran en el primer miembro y luego en el segundo miembro. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sumar todos estos. Vamos a anotarnos primero estos. 3 hidrógenos, 18, listo. Y a continuación vamos a sumar los de aquí abajo, antes de la flecha. Entonces 10 viene aquí, 40 y 30. Flecha, ahora después de la flecha vamos a colocar todos los que están después de la flecha. Y ojo, el de abajo, o el de la segunda ecuación, vamos a colocar más, no vamos a colocar seguido, tenemos que colocar más. Entonces todo esto se copiaría, como se ve aquí, se ha copiado, es el mismo. Y el de aquí abajo continúa con más. Más 10 monóxido de nitrógeno más 20 agua. Después de eso, vamos a simplificar aquellos elementos que son iguales, así como tal, iguales. Por decir, no podemos simplificar un hidrógeno con hidrógeno 2 con este hidrógeno, por así decirlo. No se puede simplificar. Tenemos que simplificar los que son iguales, netamente iguales. O sea, hidrógeno más 1 con los hidrógenos más 1. Aguas con aguas, electrones con electrones. Y aquí está la prueba más clara. Los electrones siempre se van a simplificar. Siempre tiene que desaparecer todos los electrones. Bueno, este no se puede simplificar porque después de la flecha no hay ninguno que sea igual. Aguas se puede simplificar porque detrás de la flecha había, aquí tenemos 18, aquí tenemos 20. Entonces, como en ecuaciones, como en matemáticas, este está sumando, pasa al otro lado a restar. O directamente el lado con mayor cantidad se resta con el lado de menor cantidad. 20 menos 18, 2. ¿Dónde ha sobrado? Al lado derecho, que sería este. Y este 18 ha desaparecido. Este, el nitrato, no hay otro nitrato. Miren, este es NO, pero no hay 3. Este es NO3 menos 1. Entonces, como no son iguales, no se pueden simplificar. Siguiente, tenemos este. 40 positivos, hidrógenos más 1, y aquí tenemos 36 hidrógenos más 1. Entonces, el mayor se resta con el menor. 40 menos 36 va a ser 4. Entonces, este 36 habría desaparecido y solamente nos quedaría 4. Los electrones se van a ir sí o sí
Y con eso ya habríamos terminado. Ahora, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirve esto? Esto ya es nuestra ecuación igualada. Podemos borrar incluso ya algunos, si quieren, para que sea una ecuación esta va a ser una ecuación iónica que ya está igualada. Esto en cuestión de cargas, por si acaso. En cuestión de cargas. Entonces, borramos todo eso y miren, ya tenemos igualadas las cuestiones de cargas. ¿Qué quiere decir cargas? Aquí hay 0, no pasa nada. 10 negativo más 4 menos 6. Todo este lado vale menos 6. Ahora aquí, 6 por menos 1, menos 6. Más 0, menos 6. Entonces, en cuestión de cargas ya es igualado. Aquí ya podemos decir que está igualado. Pero ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para igualar en la primera fórmula. Nuestra primera fórmula tenía estos datos, por si acaso. Tenían estos datos. Ahora, los números, las constantes que tenemos aquí, no sirven para igualar la ecuación, la primera ecuación que nos dieron antes de devolverla iónica. ¿Qué quiere decir? Este 3 va a venir aquí, el 10 va a venir aquí, el 4, bueno, no tenemos aquí ningún, tenemos este ácido. Aquí bien podría venir este 4 o podría venir el 10, según lo que veamos. Pero va a venir el 10 porque está con el no metal, es lo más seguro. Aquí tenemos 6. Aquí tendría que venir el 6. Luego, aquí tendría que venir el 10. Y el 2 tendríamos que venir aquí. Estos, como no han cambiado en ningún momento, van a venir sus mismos números. Y es así como se ha igualado esta ecuación. Y podemos verificar 6 yodos, 6 yodos, 10 nitrógenos, 10 nitrógenos, 10 hidrógenos, 6 más 4, 10 hidrógenos, 10 por 3, 30 oxígenos, 6 por 3, 18, más 10, 28, más 2, 30. Entonces, esta es otra forma de igualar. Este es el medio ácido. ¿Por qué se llama medio ácido? Justamente por este pequeño amigo, por el hidrógeno, por el hidrógeno positivo. ¿Sí? Ahora, tenemos otro método que es el método básico. Vamos a usar la misma ecuación. Todos los pasos hacen lo mismo. Separamos a iones, hacemos nuestras ecuaciones, igualamos cantidades de no metales hasta ahí. Luego, ahí ya cambia el procedimiento. Donde sobra oxígenos, vamos a aumentar el doble en agua. ¿Qué quiere? O bueno, vamos a aumentar, perdón, esa cantidad en agua. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay oxígeno y aquí hay 6 oxígenos. Entonces, aquí me sobran 6 oxígenos en comparación a este lado. Entonces, a este lado voy a aumentar 6 agua, 6 H2O. En el de abajo, aquí tenemos 3, aquí tenemos 1, entonces tiene 1, tiene 3. Aquí tengo 2 oxígenos por demás en comparación al otro. Entonces, voy a aumentar a este lado 2 aguas o 2 H2O. Aquí está, he aumentado 2 H2O. Siguiente paso. Ahora nos vamos con el agua, ¿sí? Al lado contrario de donde hemos aumentado agua, vamos a aumentar lo que se llama el radical oxidrilo o el OH o el hidroxilo. Aquí hemos aumentado 6 aguas, entonces aquí corresponde 12 oxidrilos, como se ve aquí. Ahora, aquí he aumentado 2 aguas y aquí corresponde el doble en oxidrilo, quiere decir 4 OH. 4 OH. Luego, después de hacer esto, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vemos las cargas eléctricas para igualar. Por ejemplo, aquí tendríamos 0, menos 12 hay aquí. Todo esto es menos 12. Aquí veamos menos 2, esto es 0, ya, menos 2 y esto es menos 12. Lado más positivo es este, por si acaso, se los voy a anotar aquí. Este es el lado más positivo. ¿Por qué? Menos 12 y menos 2. Si hacemos una referencia a cuál es más bajo, el menos 12 es más bajo. Cuando se trata de números negativos,
El número negativo más alto es el más negativo. A este caso, menos 1, menos 4. Este lado es el más positivo. Entonces, al lado más positivo vamos a aumentar electrones con tal de que se igualen. Menos 12, menos 2. Para que llegue a menos 12 me faltan 10 negativos. Entonces, 10 electrones. Aquí tenemos menos 1, menos 3, o perdón, menos 4. Menos 1, menos 4. Para que llegue todo este lado a menos 4, pues aumentamos 3 electrones. Aquí está 3 electrones. Hacemos lo mismo que hemos hecho. Intercambiamos las constantes de los electrones. Multiplicamos. Aquí ya se repite, es mecanismo nada más. 3, 36, 6, 18, 30, 10, 20, 30, 10, 40, como se ve aquí. Y hacemos lo mismo. Una vez que hemos colocado eso, lo sumamos todo directamente, colocamos esto, copiamos esto al principio, más todo esto, como se ve aquí. La flecha y continuamos con esto. Esto, como es aquí, está tal y tal copiado, más todo lo de abajo, por si acaso. Aquí nos separamos por la flecha. Todo lo que está antes de la flecha, antes de la flecha. Todo lo que está después de la flecha, después de la flecha. Y las moléculas de las sustancias parecidas, o no parecidas, iguales, las vamos a simplificar como han hecho ustedes en ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? El lado mayor se queda todavía. Por ejemplo, aquí tenemos 40 OHs, aquí tenemos 36 OHs. ¿Cuál es mayor? 40. 40 menos 36, 4. Este es el resultado. Esto con esto no se puede porque esto es nitrato y esto es monóxido de nitrógeno, entonces no se puede simplificar, tienen que ser las mismas sustancias. Los electrones sí o sí se tienen que ir, 30, 30, se simplifican directamente. Después agua, aquí tenemos 20, aquí tenemos 18. 20 menos 18, 2. ¿En qué lado estaba? Antes de la flecha. Entonces todos los que se han simplificado los podemos borrar y dar a conocer una ecuación iónica. Tendríamos esto y esto más sería borrado. Entonces aquí ya sería borrando todos esos que se han simplificado, ya tenemos esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos darnos que ya está bien? Darnos cuenta que ya está bien, revisando solamente cargas. Menos 10. Aquí ya hay menos 10. Menos 6, menos 4, menos 10. Ya está bien. Y esto nos sirve para igualar la ecuación de arriba. Como les dije anteriormente, esos números nos sirven como dato. Casi va a igualar todo y si no iguala todo, tendríamos que continuar por el tanteo nada más o completar las cantidades. El 3 viene aquí, el 10 viene aquí, el 2 está antes de la flecha, no tenemos agua, entonces no puede venir. Luego el 6 viene aquí, porque viene justamente de este, el 10 viene aquí, porque es el mismo, y el 4 aquí. Aquí no hay 4, pero aquí hay 4 hidrógenos, entonces podría decirse que aquí tiene que venir un 2. ¿Sí? Si no es así, entonces lo hacemos solamente por tanteo, pero nos aseguramos el 10, el 6, el 10 de este y el 3. Asegurándonos todos esos, ya sabemos cuáles tendrían que ser los valores. Ahora, este 4 no lo vamos a usar. Podríamos usarlo porque hay 4 hidrógenos. Para que sean 4 hidrógenos, aquí tendría que colocar un 2. Pero evitándonos eso, vamos a hacer solamente tanteo. 10 hidrógenos. Aquí hay 6. Para que llegue a 10, me faltan 4. Aquí tengo 2. Entonces aquí lo voy a colocar 2. 2 por 2, 4 más 6, 10. 10. Esa es la forma de igualar por el método del ion-electrón. Son los métodos más largos que existen.
pero son los más seguros. Ustedes les van a dar los datos de todo, siempre y cuando sepan sacar la ecuación iónica o separar en iones. ¿Qué quiere decir esto? Realizar esto. La que les aconsejo es el método Redox, que es uno de los más fáciles. Y aquí yo ya se los dejo una pequeña práctica y una pequeña práctica para que realicen, aunque hagan ustedes mentalmente. Todos los pasos se pueden hacer directamente aquí. Todo, todo, todo. No es necesario hacer paso por paso y ocupar una hoja. Todo se puede hacer en el mismo instante. Y vamos a hacer una práctica justamente con eso. Y eso sería todo, chicos, en cuestión de ecuaciones químicas. Otros métodos de igualación que existen son el método algebraico, que no lo vamos a ver, tal vez les complique más. Si son buenos para hacer sistema de ecuaciones, podemos verlo adelante, no hay ningún problema. El método algebraico tiene que saber manejar muy bien lo que son sistemas de ecuaciones. Sistema de ecuaciones con 3, 4 incógnitas, dependiendo cuántas incógnitas tengan. Les puede dar bastante. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es vamos a pasar a lo que es una práctica para ver un ejercicio y resolverlo por todos los métodos posibles. Mm, el de 2 por 2 o el de 3 por 3. Me estás hablando de sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones de 2 por 2 es bastante sencillo. El de 3 por 3 también sería con X, Y, Z. Pero existe, o sea, aquí vamos a ver un sistema de ecuaciones de 5 por 5 más o menos, dependiendo cuántos elementos tenga. Podemos ver 5 por 5, 6 por 6 incluso. Se va a hacer una ecuación extremadamente grande. Lo voy a cortar un momento. Ah, no, tenemos tiempo todavía. Lo voy a cortar por un momento la grabación. No está reconociendo todavía la pizarra. Lo voy a cortar y voy a volver y vuelven a entrar o voy a volver a mandar un enlace, por favor, para que vean cómo se hace la práctica. Lo voy a separar esto en dos partes. Ya tenemos la parte teórica, que sería esta,